Quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro que venimos trabajando, que es la primera epístola del apóstol Juan. Un libro que verdaderamente nos enamora cada día y nos da una amplitud de visión con respecto a tal vez lo que hoy en día está viviendo la iglesia, y que nos muestra también de que desde la época cuando comenzó la iglesia estará siempre siendo atacada por aquellos que quieren enseñar algún tipo de doctrina completamente diferente y todo. Y quiero que vayamos al capítulo 3 de la epístola del apóstol Juan, la primera epístola, y vamos a mirar desde el versículo 4 al versículo 10. Y si usted me acompaña en la lectura de la escritura, dice lo siguiente: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Hasta ahí la porción de la escritura. Lastimosamente, hoy en día la iglesia está viviendo una situación difícil, donde cualquier persona que quiera llamarse y tener el nombre de cristiano es aceptado y recibido. A lo largo de la historia verdadera de la iglesia, siempre realmente se ha sostenido que la Biblia establece claramente ciertas normas básicas de fe y de conducta, que son las características necesarias de la legítima fe salvadora. Lo encontramos dentro de la Escritura. Sin embargo, tenemos que entrar a ver que la afirmación y aceptación del Evangelio bíblico, y hablándolo de esta manera, una vida que se caracteriza por un caminar digno, se ha visto correctamente, digámoslo así, o marcada desde toda la escritura, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde se insta a aquel que es un creyente a vivir de una manera acorde a ese llamado que Dios ha hecho desde el pasado eterno y que en algún momento de la vida se hizo eficaz. Pero este tipo de indicadores confiables de la obra de la Trinidad en el corazón de una persona, poco a poco se ha ido perdiendo, es decir, se ha ido suavizando. Cuando el fruto de esta ausencia, digámoslo así, o está ausente más bien, en la vida de un individuo que dice llamarse cristiano, que dice ser creyente, la iglesia realmente ha llegado a dudar, y con razón, en cuanto a la profesión de fe que él o ella hayan hecho. Pero lo triste es que en estos tiempos, en este siglo XXI, aunque
digamos que siempre ha sido como característico ver en el transcurso de los siglos personas que se hacían llamar creyentes pero que nunca fueron realmente, que es lo que el apóstol Juan ha manifestado acá. Pero en este tiempo, en estas últimas décadas, la situación ha comenzado a cambiar un poco. Es decir, cada vez son más los llamados evangélicos que han terminado minimizando la importancia de la doctrina bíblica. Es decir, personas que creen que realmente no es indispensable el estudio de la palabra, sino que con la fe que Dios nos da por medio del Espíritu Santo es suficiente para llevar una vida que nos marque y nos lleve a ser identificados como cristianos. Al punto en que las doctrinas tan cruciales como la persona de Cristo y la justificación solo por la fe, como estábamos entonando el cántico hace un momento, no sean necesarias. Por increíble que parezca, algunos se han atrevido a aseverar que los perdidos pueden llegar a salvarse sin la participación absoluta de algún conocimiento en el Evangelio. Encontramos dentro de las iglesias personas que ni siquiera tienen claridad de qué es el Evangelio de Dios, pero se hacen llamar cristianos. Estas personas sostienen que simplemente si viven a la altura de las normas legales, normas religiosas, normas morales y éticas, digámoslo, si las viven bien, si las poseen, entonces Dios los va a aceptar. Y dentro de las congregaciones encontramos muchas personas convencidas de este tipo de normas, como ya lo mencioné, religiosas, morales o éticas. Entonces están bien dentro del reino de Dios, Dios los va a aceptar. Lastimosamente están afirmando que no hay necesidad de doctrinas de la Escritura, pero difícilmente podría haber algunas relacionadas de esas con la conducta. Si uno entra a mirar realmente las doctrinas que son el fundamento realmente para un creyente, están basadas en toda la obra que Dios ha llevado a cabo. Y creo que si el apóstol Juan estuviera en nuestra época, yo creo que el apóstol Juan estaría horrorizado por esa equivocación evangélica actual. Ese tipo de personas que llamamos evangélicos, que los tenemos identificados, que están dentro de las iglesias, algunos ya con título de miembros de iglesias, pero que no tienen absolutamente ningún fundamento en la doctrina bíblica. El apóstol Juan escribió de modo claro e inconfundible que la fe que salva implica aceptar ciertas doctrinas, doctrinas esenciales para un creyente. Doctrinas como cuáles, iglesia, como la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la obra sustitutiva de Cristo en la cruz es fundamental. Y los resultados en ciertas acciones esenciales que incluyen, por ejemplo, el arrepentimiento del pecado y una obediencia a la palabra. Eso es lo que marca realmente el poder identificar a una iglesia. Y por eso usted tiene el título de la enseñanza. Y es identificando lo verdadero de lo falso. Debe haber en una persona un deseo por caminar como Cristo anduvo, es decir, vivir rectamente, de manifestar un amor por los hermanos. Es increíble que hoy encontramos personas que se jactan de ir a iglesias cristianas, pero no tienen el conocimiento de nadie más. Yo sé que como que va a la iglesia porque cuando salgo lo veo. Y el Señor tiene como 2 niños. ¿Sí? Yo lo he visto en la calle con su esposa y un día dije, como que me acuerdo quién es esta persona. Sí, esta es la chica que va a la iglesia.
Ese es un tipo de cristianismo que la gente hoy en día maneja, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la posición bíblica. Porque la vida de un creyente realmente está centrada en vivir como el Señor Jesucristo vivió rectamente, pero también en manifestar un amor por los hermanos y un odio por los males del mundo y de la carne, de los deseos de la carne. Y tanto Juan como los demás escritores del Nuevo Testamento enseñaron que a menos que una persona crea y que practique tales verdades, escúchalo bien, iglesia, no es salva, afirme lo que afirme. Podemos encontrar personas que afirmen ser salvas, pero que si realmente no están dentro de los lineamientos que la palabra de Dios nos da, olvídese, no es salvo. La mala teología condena y el mal comportamiento revela una mala teología. Es decir, nuestra vida va a reflejar realmente de quiénes somos. Y por eso el apóstol Juan aquí ha marcado un punto central. Y es la práctica del pecado. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida? Es muy fácil encontrarnos un domingo acá, venir y cantar unos coros, unos cánticos, unos himnos que son hermosos y preciosos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no implica que eso signifique que sea cristiano. Sin embargo, a pesar de la inconfundible claridad con que esto se presenta en esta epístola, todo aquel que es nacido de nuevo, dice el apóstol Juan, no practica el pecado. Si usted mira el texto en el versículo 9, en la parte A, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y un importante segmento representativo del cristianismo contemporáneo, iglesia, sigue sin convencerse y está confundido con relación a la verdad. Conozco muchas personas y cada vez llegan más personas con un deseo, con un amor, tal vez, Señor, pastor, yo amo al Señor y todo, pero cuando me siento con ellos a hablar, no tienen fundamentos, no tienen convicciones, no hay principios en su vida, no hay temor por la santidad y el entendimiento de haber sido apartado por Dios, separado para vivir de una manera completamente diferente a lo que el sistema está mandando. Si usted observa entre los versículos 4 hasta el 24 de este capítulo 3 de la primera carta, el objetivo primordial del apóstol Juan es combatir a los falsos maestros que corrompían los fundamentos de la fe. Y tal vez usted diga, pero eso es lo mismo que usted ha venido enseñando desde que comenzó la carta. Bueno, para que se dé cuenta la importancia de cómo está marcándonos el punto clave ahí. Ya es la lucha con todos los que quieren llegar a suavizar y a dar a entender de que no tienes que hacer aquello ni nada de eso para vivir una relación con Dios. Conozco una persona que en algún momento se congregó, fue temeroso de Dios según él, pero hoy en día manifiesta, bueno, no importa, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que congregarme, porque al fin y al cabo yo tengo una relación personal con Dios. Y le dije, qué pena, estás completamente equivocado. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y Cristo murió por su iglesia. Entonces usted dice que no tiene nada que ver con la iglesia y que no hay necesidad de que usted esté en una congregación, en una iglesia, entonces usted no tiene nada que ver con Cristo. Y como usted no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con el Padre, porque Jesucristo es el único camino por el cual el hombre se puede acercar a Dios. Entonces cuando usted menosprecia la iglesia, usted está menospreciando la obra de expiación que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Porque Cristo murió fue por la iglesia para presentarla santa y sin mancha delante del Padre. Entonces cuando usted tiene conflicto, porque me decía, ¿a qué voy a ir donde los ancianos? ¿A que me arreglen mi vida? ¿A que sean chismosos y yo les cuente mis pecados? ¿Para qué? ¿Para que después lo saquen en público? Y yo, no. Pero Dios ha colocado ancianos para ayudarte en tu vida, en tu matrimonio, en los problemas que tienes. Pero a esta persona no le interesaba absolutamente nada de eso.
Si usted mira en los versículos ahora del 4 al 10, que es los que hemos leído y es donde nos estamos centrando, el apóstol Juan enseña que los creyentes genuinos, escucha la iglesia, practican la justicia. Dios en el Antiguo Testamento, hablando por el profeta Miqueas, le dijo lo que le agrada a Dios. Esto es lo que le agrada a Dios. Presta la atención, iglesia. ¿Qué le agrada a Dios? Practicar la justicia, vivir la misericordia y vivir humillado ante el Señor. Practicar la justicia. ¿Qué significa practicar la justicia? Obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a lo que Dios ha ordenado en su palabra. No es solamente que nos llenemos de doctrina, buenos cursos y todo, como lo hablábamos esta mañana en la escuela dominical, y ya, sino es practicarla. Practica la justicia. Juan le interesaba mucho que los cristianos supieran cómo distinguir lo verdadero de lo falso, lo genuino de lo artificial, así como los creyentes verdaderos de los falsos. Eso es algo importante. Personalmente no soy tan amigo de hermano, hermana, porque cualquiera le dice hermano o hermana a uno. Yo voy al supermercado aquí a la vuelta y el hombre que cuida los carros, no diciendo que no es digno de ser de la salvación, no, pero sé que su vida no refleja realmente, ni ha nacido de nuevo ni nada, pero llego y le grito entero, hermano, hermano. Cualquiera llama a un hermano. Pero más que el que me llame hermano, es que realmente yo entienda esa condición. Y esa condición es única y exclusivamente para los creyentes en Cristo Jesús. Y Juan presenta en su epístola las pruebas que ayudan a determinar la validez de la afirmación de cualquiera que diga ser un cristiano. Eso es lo que Juan va a hacer en esta porción de la Escritura. A presentar las pruebas. Para decir, ¿usted quiere saber quién es creyente? ¿Usted quiere saber quién es un verdadero cristiano? Usted va a identificar uno verdadero de lo falso. Y estos versículos tratan de la incompatibilidad del cristiano con el pecado. ¿Te consideras un cristiano? Ok, vamos a mirar entonces. ¿Sabe por qué? Porque los falsos maestros que Juan combatió a causa de las nociones gnósticas, lo hemos estudiado desde el capítulo 1, que defendían y descontaban la importancia del pecado. No le prestes atención, no es tan pecaminoso eso. No. Dale. Obediencia. No hay necesidad de que obedezcas. Pero sabe una cosa, usted que está en este lugar, usted que se está congregando acá o nos está visitando en ese lugar, cuando una persona sabe y dice ser cristiana, mucho más ahorita que vamos a estar celebrando la Santa Cena del Señor, debe entender que si es un cristiano, Dios lo dotó con unos dones. ¿Y para qué lo dotó con dones? Dice la Escritura que para ponerlos al servicio de los demás. Entonces, si usted es de los que no los pone a los servicios de los demás, entonces usted está errado. Tal vez por conocimiento y entendimiento en la Escritura. O tal vez porque usted más bien se ama a sí mismo y vive para usted. Y por eso usted viene cuando quiere, cuando le parece, y sirve como le parezca. Pero vamos a mirar que el apóstol Juan, lo que estaba mostrando acá, era todo lo contrario a este tipo de gnosticismo que, como ya lo mencioné, descontaban importancia al pecado. El pecado no es tan grave, no te preocupes. No tienes que estar obedeciendo a toda hora. ¿Y esto por qué? Porque esto se debía al dualismo filosófico, que ellos veían la materia como mala en sí y en consecuencia cualquier pecado cometido con el mundo físico era insignificante. Sea tranquilo, lo que importa va por dentro. No importa lo que hagas acá. Algo parecido a la famosa frase de salvo siempre salvo. Entonces haga lo que bien le parezca. Y aquí es supremamente peligroso porque nosotros sí enseñamos de que somos salvos por gracia.
que no aportamos absolutamente nada a la salvación que Dios ha concedido de manera gratuita. Pero yo no puedo abusar de la gracia y vivir que como la salvación es gratis y no tengo que aportar nada, entonces puedo hacer y vivir como a mí me parezca. Entonces aquí encontramos 4 razones por las que el verdadero cristiano no puede practicar. Escúchalo bien, no puede practicar el pecado de forma habitual. Y quiero que vayas conmigo a la escritura rápidamente y vamos a mirar el primer punto acá y tiene que ver en el versículo 4 cuando él dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Todo el que practica el pecado. La primera razón es porque el pecado es incompatible con la ley de Dios que aman. El pecado es incompatible con la ley de Dios que aman. El verbo aquí, practicar, o como usted lo encuentra si usted tiene la versión Reina Valera, comete, la Reina Valera lo nombra como comete, en la versión que nosotros utilizamos nos lo da de una vez como viene en el original, practicar, nos abre de una vez con mayor facilidad el entendimiento, la comprensión de que está hablando de una práctica, pero lo interesante es que está aluyendo aquí a eso habitual, es decir, a una práctica habitual, repetitiva y constante. ¿Por qué? Porque los cristianos genuinos, que somos muchos de los que estamos acá, todavía tenemos una disposición pecaminosa, tenemos una tendencia a pecar, nuestra inclinación es al pecado, eso lo aprendemos en la doctrina del hombre que estamos estudiando los lunes. Nuestra inclinación es a pecar, nuestra inclinación es a ser desobedientes a la palabra, pero el problema que encontramos es como Juan lo había manifestado en el capítulo 1, versículo 8, que Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros tenemos una disposición pecaminosa, nosotros cometemos pecados, pero esos pecados necesitan ser confesados. Aquí hay una gran diferencia con lo que Juan está hablando de la práctica del pecado. Ahí en 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y en el capítulo 2, el versículo 1, Él les dice: hijitos, no pequéis. Juan les dice: no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero permítame decirle que esa no es el patrón de vida de un creyente. Una cosa es que yo tenga una inclinación a pecar, pero otra cosa es que yo viva en la práctica del pecado. Y esa es la que nos está hablando acá Juan. Un creyente que en verdad ha nacido de nuevo tiene una especie de alarma o de mecanismo de protección en contra del pecado habitual, gracias a su nueva naturaleza. Cuando hay una verdadera nueva naturaleza, él tiene una alarma, y esa alarma es el Espíritu Santo, que está redarguyéndonos en nuestro pecado. Observe el versículo 9, por favor. Ninguno, ¿cuántos? Dice acá, ninguno, que es nacido de Dios, practica el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Este mundo está plagado de lujuria, pero lo que más me sorprende es ver y encontrar tantas personas que se hacen llamar creyentes, que están viviendo más conforme a las lujurias de este mundo. Si usted va al Salmo 119, el versículo 34, el salmista dice: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Y en el versículo 77 del mismo Salmo, a ver si yo me ubico acá, del Salmo 19, en el versículo dice: venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite.
Y en el versículo 97 dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El creyente medita todo el día en la ley del Señor, es decir, en la palabra del Señor. Para que usted me lo comprenda mejor, mi amado, usted necesita tener una cosmovisión bíblica. Todo lo que está sucediendo a su alrededor lo lleva a la palabra de Dios, y eso lo lleva a tomar las decisiones adecuadas y correctas. Ahora, el punto es que él está diciendo, el que practica el pecado, y luego dice, practica la infracción de la ley. Pero el punto, y uno puede decir acá, bueno, eso es entendible, infracción de la ley, está infringiendo la ley del Señor. Pero aquí permítame decirle, iglesia, que esto alude mucho más que simplemente entender que se transgrede la ley de Dios. Porque en realidad lo que está haciendo acá es que está describiendo una actitud constante, permanente de rebelión, que consiste en vivir como si no hubiera leyes e ignorar a propósito que esas leyes existen. Mejor dicho, es como la frase que dice, esta persona vive sin Dios y sin ley. Es decir, hace lo que se le da la gana. El apóstol Santiago, en Santiago 4:17 dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, miren lo interesante, ¿cómo que yo vengo y aprendo la escritura? Aprendo lo que la palabra me está instando, pero no la hago, entonces estás en pecado. Y si estás en pecado y continúas practicándolo, significa que tu nacimiento no es verdadero. Así de sencillo. Esto puede doler muchísimo, esto no nos puede gustar, pero la misma escritura es la que nos está marcando el parámetro de una persona que verdaderamente es creyente o de una que es un falso creyente, que no es verdadero. Porque está bien que yo peque, Proverbios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y la clave aquí es que nos está diciendo es, no se queda en su pecado. Cuando digo podemos pecar, no estoy diciendo que tenemos libre vía para pecar, carta abierta. Estamos hablando de nuestra condición caída, pero no nos quedamos en la práctica del pecado. Pero tenemos que tener cuidado, porque si yo aprendo algo que la Biblia me está enseñando, me está direccionando, pero yo no cambio, entonces yo quiero quedarme en la práctica del pecado. Aun cuando usted venga acá y siga viniendo, a menos de que usted diga necesito ayuda y voy a buscar a los ancianos de la iglesia para que me ayuden a sacar esto adelante. Podemos ver las caras de todos los que estamos acá reunidos y nos podemos llamar hermano, hermana, feligreses, fieles congregados alrededor de una salvación. Y eso es verdad, estamos declarando lo que la Escritura nos dice. Pero eso no significa que todos los que están en este auditorio, en este lugar de congregación, entonces son salvos. Lo que Juan está haciendo aquí es equiparar explícitamente al pecado, escúchalo bien, con una actitud de anarquía y de rebelión contra Dios. ¿Usted sabe qué es la anarquía? Vivir sin Dios y sin ley. No rendirle cuentas a nadie. Yo hago lo que a mí me parezca. Eso es como sea su propio jefe, no le rinda cuentas a nadie, viva para usted. Ese es un modelo hoy en día en el sistema. Crea su propia empresa. Ok, no es que esté mal eso, pero es más o menos lo que le está vendiendo a las personas. Yo quiero ser independiente. Pero si usted va a Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo claramente lo manifestó de esta manera. Y él dijo, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Me he sentado con mucha gente a decirle, mira, esto es lo que dice la Escritura. ¿Quieres consejería? Con mucho gusto. Mira, esto es lo que dice la Escritura, acá está. Esta es la manera como tú tienes que vivir. Y bueno.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Segunda de Corintios 4:4 claramente lo dice. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio para salvación. Y si usted va a Efesios capítulo 4, versículo 18, qué maravilla que hoy volvimos a retomar nuestro estudio de Efesios, capítulo 4, versículo 18, observe lo que dice: entenebrecidos en su entendimiento y excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El problema es el corazón que está endurecido. Mas, sin embargo, exteriormente pueden llamarse cristianos, pueden creer que son cristianos, y la gente contesta: pastor, usted no es la persona que determina si yo soy salvo o no soy salvo. Usted puede decir que yo no soy cristiano, pero yo sí soy cristiano. Ok, pero tu vida no está reflejando eso. Juan lo aprendió directamente del más grande maestro, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que ¿qué? Que está en los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero presta atención que el texto bíblico dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y aquí la palabra profetizar es: ¿no hablamos de ti? ¿No predicamos, no enseñamos de ti? Acá no es de profetizar como se ha engañado a las personas, sino de profetizar es de enseñar. La misma palabra. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es que la gente se sorprende. A esa iglesia no vaya, ve, allí no aplauden. Y ahí cantan unas cancioncitas como un poquito viejitas. Pero ¿sabe qué? Más bien, vamos allí donde hay milagros, donde hay profecía. Ok, está bien. Sigan cantando. Acuérdate lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Que Dios les dio un espíritu de engaño para que creyeran en el engaño, para ser juzgados. Pero lo tremendo de la declaración que el Señor Jesucristo dice en el versículo 23 es: jamás, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Sin embargo, iglesia, los creyentes ya no se caracterizan por infringir la ley, sino que han obedecido el mandato de Jesús. Un verdadero creyente está pendiente de obedecer. Tal vez si usted es como yo, gemimos delante del Señor: Señor, otra vez te fallé. Señor, pequé otra vez. Y entiendo tu gracia, entiendo que no hay nada justo mío que pueda presentar delante de ti. Pero no quiero pecar más. No quiero. ¿Sabes por qué? Porque un verdadero corazón arrepentido resuelve obedecer a la ley de Dios. Un verdadero corazón obedece a la ley de Dios. Un verdadero corazón rechaza los deseos carnales y resiste las tentaciones del mundo. Se somete en todo al señorío soberano de Jesucristo. Él es mi Señor. Es fácil. Y cuando la Biblia dice: ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Pero yo he encontrado gente que me dice: pastor, y el Señor Jesús, y como que me toca rebobinar la película. Un momentico, llamaste a Jesús Señor, entonces la Biblia se está contradiciendo. No, es que la Biblia no se está contradiciendo. Cuando está diciendo que nadie puede llamar a Jesús Señor, se refiere no que alguien no puede decir Señor Jesús, porque de pronto puede venir a esta congregación y cantar y decir: Señor Jesús, te amamos y te adoramos. Le está diciendo Señor.
No, aquí se refiere es al significado de Señor, amo, dueño, Rey, al cual está postrado, obedeciendo en su santa palabra. Es a eso lo que nos está diciendo la Escritura. Y esto nos conecta precisamente con el punto número 2, la segunda razón por la cual el creyente no puede practicar el pecado. Y es que el pecado es incompatible con la obra de Cristo. Lo encontramos en los versículos 5 al 8. El creyente no puede practicar el pecado porque es incompatible con la obra de Cristo. Porque Cristo murió para santificar o hacer santo al creyente. Si usted va a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es mi justicia. ¿Cómo puedo seguir pecando, Señor? Y estoy hablando de la práctica, mi amado. Por favor, tenga claridad. No estoy hablando de una condición, una inclinación al pecado, sino a la práctica constante y permanente. Si usted va y mira en Efesios, esa carta me fascina a mí, tal vez por lo que ya la he estudiado, y me permite tener un poquito más ese entendimiento en la gracia del Señor. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, observe lo que el apóstol Pablo les escribe a ellos y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como, podríamos decir, y él mismo contesta acá, la Biblia nos da la respuesta, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Estamos hablando de la iglesia, la que hombres, es que no son uno ni dos los que usted se imagina que han hablado conmigo y que me dicen, no, ¿qué iglesia? Para nada iglesia, es una mentira, qué engaño. Lo importante es mi relación con Dios personal. Pero iglesia, presta la atención, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Cristo presentándose a sí mismo. La iglesia, por la que muere, él mismo se la presenta santa y pura. Qué cosa tan impresionante. Perdóneme, se me quebranta el corazón. Él se presenta a una iglesia santa y pura por su propia obra de expiación llevada a la cruz. Aquellos pecadores que a bien Dios determinó salvarlos y concederles el privilegio de presentarse delante de Él, santos y puros. Cristo la redime, Cristo la compra, y lo increíble es que el Padre, Él paga el precio alto, como nos lo dice la Escritura, ¿sí? Pero es el Padre el que le entrega a la misma iglesia. Esta es la iglesia por la que tú mueres, hijo, pero es tuya. Observe el texto. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Pecar es contrario a la obra de Cristo, que fue quebrantar el dominio del pecado en la vida de un creyente. Si usted va en su Biblia, cuando tenga tiempo o ahorita, Romanos capítulo 6, versículos 1 hasta el 15, cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte, ¿sí?, hemos sido también sepultados con Él y resucitados con Él? Cuando habla del bautismo, nos está hablando del único bautismo que existe, que es el bautismo con el Espíritu Santo. No habla del bautismo en agua. Yo conozco hombres que hemos bautizado en esta congregación en agua, ¿sí? Y son unos perversos que viven en el mundo.
Eso no tiene que ver. Estamos hablando desde el bautismo en el Espíritu. Y Juan claramente repite el peligro de que el pecado se vuelva habitual y constante. Ese es el punto aquí, iglesia. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Observe el versículo 6, todo el que permanece en Él no peca. Y la parte B, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. El que peca, el que practica el pecado, ni le ha visto ni le ha conocido. Si no existe un sistema de alarma, iglesia, en cada creyente contra el pecado habitual, esa persona lo que profesa, por más de que profese decir ser cristiano, lo que el apóstol Juan nos está mostrando acá en su pronunciamiento es en el sentido en cuanto a que esa salvación de esa persona realmente nunca tuvo lugar. Nunca tuvo lugar. Jesús no vino para pagar el castigo por el pecado, ¿sí? Solamente, digámoslo así, sino que también Él vino a proporcionar perdón, es decir, lo que conocemos como las doctrinas de la propiciación y la justificación, pero también vino, observa el versículo 5, para quitar nuestros pecados. Observa, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar. Y esa palabra es clave aquí, porque quitar es una forma activa pasada del verbo airó, que significa eliminar por supresión. Juan capítulo 1 versículo 29 claramente nos dice, he aquí aquel que viene es que el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo quitó, Él quitó el pecado sobre cada persona creyente, sobre cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Y como resultado de la expiación vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, los creyentes han sido apartados, separados del pecado para santidad. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. El 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del universo para que seamos santos, separados, sin mancha, delante de Él. Es decir, que la anarquía de la que estábamos hablando en un principio, que una vez caracterizó la vida de aquellas personas, ha sido quitada. Ya no vive en anarquía, ya no vive sin Dios y sin ley. Ahora vive para Dios y para su palabra, en obediencia a su palabra. El versículo 6, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo reitera el principio de que nadie relacionado con Jesucristo para salvación puede seguir viviendo en pecado. Observe, todo el que permanece en Él, todo el que permanece en Él, no peca, mi amado. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Años antes, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Romanos, si usted me quiere acompañar a Romanos capítulo 6, versículo 4 al 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, se incluye Él ahí, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también, dice la Escritura, lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, Porque el que ha muerto, dice la Escritura, ha sido justificado, es decir, libertado, exonerado. Eso es lo que nos dice la Escritura. El que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. En la versión de las Américas dice, ha sido justificado,
En otras versiones dice, ha sido exonerado o ha sido libertado. Es lo mismo, completamente del pecado. Y eso nos conecta con el punto número 3 de por qué los cristianos no deben practicar el pecado. Y la tercera razón es porque los cristianos no pueden practicar el pecado. Es que Cristo vino a destruir las obras del máximo pecador, que es Satanás. Observe el versículo 8, por favor, en su parte B. Lo voy a leer todo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, Cristo Jesús, con este propósito, para destruir las obras del diablo. Es decir, un cristiano no puede practicar el pecado, porque Cristo vino para destruir las obras del diablo. Entonces, si una persona dice que es creyente, pero lo que está haciendo es las obras del diablo, entonces en ti no han sido quitadas, no se ha destruido realmente todo lo que tiene que ver con el pecado. El diablo todavía opera en el mundo, mis amados, pero la Biblia nos describe que ya ha sido derrotado y en Cristo nosotros podemos escapar de su tiranía. Si usted no lo sabe, permítame contarle que llegará el día en que toda la actividad destructiva de Satanás cesará en el universo y será enviado al infierno para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y lo que el apóstol Juan está haciendo es una referencia a las obras del diablo, recordándoles a ellos, a sus lectores, la variedad de actividades propiamente diabólicas, como el pecado, la rebelión, la tentación, la tiranía mundial, la persecución, la acusación a los santos, la instigación de los falsos maestros, como lo vemos aquí en esta carta, y el poder de la muerte. Si usted recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 dice, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias, Reina Valera dice, contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha, versículo 12, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hebreos 2:14 nos dice que el Hijo de Dios vino y tomó forma de hombre, ¿sí?, para destruir las obras del diablo. 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Juan 8:44, el Señor Jesucristo les dice a todos estos hombres religiosos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Él es el padre de la mentira. Y esto nos conecta con el cuarto y último punto. Y es que la cuarta razón por la que un creyente no practica el pecado es porque es incompatible con el ministerio. El pecar es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos ahí en los versículos 9 y 10. Observe, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Es decir, el Espíritu Santo ha impartido una nueva naturaleza a todo creyente. Acá nos está hablando como Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 7. De que os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Cuando una persona se convierte en cristiano, lo que podemos ver acá es que se convierte porque Dios le hace una nueva criatura, le da una nueva naturaleza. Si usted va a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la Escritura nos dice, si alguno está en Cristo Jesús,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio obligatorio en la vida de una persona. Pueda que vaya más lento. En la iglesia encontramos personas que llegan nuevas y pasan por los que llevan 10 y 15 años. Y no importa, está bien. Y tal vez ese de 10 o 15 años va a un paso lento, porque Dios es el que a unos obra y les da una mayor comprensión y entendimiento en poco tiempo, y otros van más despacio, pero no importa. El punto es ir creciendo. El punto es ir avanzando. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente posee las características de Dios, porque ha nacido de la familia de Dios. Es una nueva naturaleza que exhibe el carácter habitual producido por el Espíritu Santo, como lo marca Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. No hay ley contra eso. Es un fruto, un solo fruto, que marca todo eso: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cada uno está ahí llevando. No es de que yo tengo fe, pero todavía no tengo amor para perdonar a aquellos que, uy, qué pereza con cómo pecaron. No. El nuevo nacimiento, si usted observa ahí en el versículo 9, en la parte B, quiero que observen su Biblia, y por eso me encanta. Bueno, la mía dice que parece un circo llena de colores, ¿sí? La carpa de un circo. Es que me encanta. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios, observe, la simiente de Dios permanece en él. Incluye la adquisición de una semilla o simiente que corresponde al principio de la vida divina que Dios imparte al creyente en el nuevo nacimiento, que realmente viene como resultado de su salvación. Esto es tremendo, iglesia, porque de alguna manera es como si espiritualmente nos desnuda a todos a ver qué tiene. Y no estoy hablando de lo físico, por si hay alguna mente morbosa. Estoy hablando de lo espiritual. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en el fondo? ¿Qué muestras en el fondo? Bueno, entonces vayamos a la aplicación. ¿A qué aplicación llegamos en esta enseñanza? ¿Cómo aplica este texto para tu vida y para mi vida? Porque fue para Juan y sus lectores. Bueno, primero que todo, aquellos a quienes Dios ha transformado para salvación, permítame decírselo, han cambiado la esclavitud al pecado por la esclavitud a Dios. Es decir, cambiaron de amo, cambiaron de Señor. Y por eso cuando uno se atreve a decir Jesús es mi Señor, entonces está diciendo Él es mi Rey, Él es mi amo, Él es mi dueño y yo sirvo a sus pies. Y lo que Él ordena en su palabra y enseña en su palabra, entonces lo voy a hacer. Y por eso es que el Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él les recordará todas las cosas que os he enseñado. Obediencia. Esos textos no los sabemos, pero como que no los entrelazamos. Pero esto tiene una aplicación. Tengo que saber que he cambiado de la esclavitud del pecado a la esclavitud a Dios. Acompáñenme a Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle? ¿A alguno? ¿A cuál de los dos te vas a presentar? ¿Al de Satanás o al de Dios? Entonces Pablo dice: ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién le estás obedeciendo? ¿Al pecado o al Rey de gloria y majestad? Y luego dice: ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. En otras versiones dice para vida.
porque la justicia es vida. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. No es que yo vengo aquí, yo voy a ser cristiano, y entonces yo he determinado crecer y aprender. No. Bueno, eres bienvenido, pero si eres de Dios, entonces Él fue el que te trajo, y se cumplirá lo que dice: os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Buenas, traigo este esclavo acá, ilustrémoslo de esta manera. Este es ahora el reino de Dios. Entonces este esclavo ahora va a servir en este reino. Lo compraron del reino de las tinieblas y ahora lo traemos al reino de la luz. Es una ilustración muy humana, pero es para que la tratemos de comprender. Ya no vas a servir en el reino de las tinieblas, vas a servir en el reino de la luz. El problema es que hay unos que, no, yo no sirvo al reino de las tinieblas, pero tampoco quiero servir en el reino de la luz. Sigo pensando que mi vida es mi vida. Lo segundo, en una implicación de este texto a nuestras vidas, es que puesto que Cristo murió para santificar, es decir, para hacernos santo, ¿a quién? Al creyente. Debe vivir el vivir de modo pecaminoso es opuesto a su obra de quebrar el dominio del pecado en la vida del creyente. El creyente debe asegurarse de que nadie lo engañe con relación a un entendimiento adecuado acerca de la santificación. Me acuerdo de un joven que le dijo a una chica: demuéstrame tu amor y ven y duerme conmigo. Cristianos, decían ellos. Y estaban desnudos orando en el cuarto para ver si era la voluntad de Dios tener relaciones. Porque él le dijo a ella que no era tan grave, porque era una manifestación de amor. Pero observa, iglesia, el creyente debe asegurarse de que nadie los engañe. Es lo que Juan le dice a sus lectores: que nadie los engañe. Solamente el que hace justicia puede tener alguna seguridad de que es justo como Él es justo. Observa el texto bíblico. Y la tercera implicación que encontramos en este texto para nosotros, la iglesia, es que el instrumento mediante el cual el Espíritu concede un nuevo nacimiento a los pecadores es la palabra de Dios. Si nadie nunca leyó este libro, ni se le predica el Evangelio, no puede afirmar que es salvo. No hay posibilidad, solamente es a través del Evangelio de Dios, y este es el Evangelio de Dios. Esto es lo que está anunciando la condición caída del hombre. Necesitamos anunciar el Evangelio. Ahora, el Espíritu Santo es el único que concede ese nuevo nacimiento a los pecadores por medio de la palabra. Por lo cual un creyente no puede vivir sin la palabra de Dios. No hay creyentes que digan: llevo 3 meses sin leer la palabra, pero yo soy creyente. No, olvídese. Usted puede bajar la guardia en un momento, usted puede bajar los brazos, pero llega un momento, y se lo digo por experiencia propia, que me siento seco, necesito agua, el agua de vida, y necesito ir a la Escritura y saciar mi sed en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De la misma manera, iglesia, el nuevo nacimiento señala el final de la vida antigua del pecador, enterrados con Él y resucitados a una nueva vida de justicia. Observa el versículo 9 en su parte B, por favor. Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios.
Tal vez tú tengas dificultades con la obediencia, con el sometimiento a la Escritura, a la palabra de Dios, pero no te puedes quedar, es que no seas Saúl, que le dice a Samuel, está bien, pequé, pero ven conmigo y ofrezcamos sacrificios. No, mi hermano. Está bien, yo reconozco que he pecado, pero me voy a levantar y no me voy a quedar en el pecado. ¿Por qué? Porque el creyente no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos que eres el Señor de nuestra vida, Padre, y que en tu Hijo Jesucristo, el Kyrios, nosotros miramos ese señorío para postrar nuestras vidas y humillarnos delante de ti, reconociendo toda la obra de expiación que acordaste con tu Hijo y con tu Santo Espíritu en el pasado eterno, para llevar a cabo y así redimir a todos los pecadores que amaste desde el pasado eterno y que les predestinaste, los llamaste, los justificaste y también los glorificaste mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que en nosotros haya esa comprensión y ese entendimiento de que, como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta al capítulo 1, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, para que seamos partícipes, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, ¿sí?, para ser participantes de la naturaleza divina, Señor, habiéndonos dado preciosas y magníficas promesas. Señor, rogamos que bajo la dirección de tu Santo Espíritu podamos identificar si hay una práctica de pecado en nosotros como creyentes, para abandonarla, para proceder a un arrepentimiento, para rogar a ti, bendito Dios, perdón y misericordia, y que, Señor, en cada uno de nosotros haya un abandono del pecado y un deseo, Señor, por vivir de manera obediente a tu palabra. Permítenos, Señor, que ahora que vamos a celebrar esta Santa Cena, con mayor relevancia, Señor, en nuestra vida, podamos entender y comprender la obra de expiación que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, y que al tomar este pan en nuestras manos y tomar la copa para beberla, podamos entender, Señor, que tú no muriste en vano, Señor Jesucristo, sino que realmente con eso nos libraste de la esclavitud del pecado y quitaste nuestro pecado, y ahora debemos vivir, como bien lo enseña tu palabra, de una manera digna del llamamiento al que hemos sido llamados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.